Hoy fue la salida a bolsa de SpaceX. De hecho, ya podemos ver su gráfica en TradingView. Esta es gráfica de 15 minutos. Y hoy vamos a ver qué impacto podría tener en Bitcoin y en el mercado en general. Pasando en primer lugar con Bitcoin, estamos en esta operativa en short. Volvió a su precio de entrada, pero tiene un stop loss controlado hacia la zona de los $67,000. Creo que por esos niveles, si llegamos a esas zonas, podríamos ver un movimiento hacia la parte baja de la bandera bajista anterior, tal vez en niveles de los 72,000, y en este punto incluso se podrían plantear operativas también en short con un margen hacia la zona de los 78,000, buscando de nuevo la zona de los 60,000. En el corto plazo sigo bajista, todavía perfectamente podríamos tener una corrección más hacia niveles de los 57,000, 55,000 y en el peor de los escenarios hacia la zona de los $45,000, niveles en los que estaré 100% invertido. Les he comentado cómo he hecho dos compras, una en la zona de los 65,000 y una recientemente en la zona de los 60,000. Aproximadamente 2/3 del capital que tengo predispuesto para invertir en Bitcoin de cara a los máximos del próximo ciclo, considero que podrían verse alrededor de la zona de los 180,000, $190,000. Esas son zonas de ventas que anuncié en el Telegram VIP. Les recuerdo, el link está en la descripción. Pero ya hice, como menciono, esas compras de 2/3 del capital. Si vemos un nuevo retroceso, ya sea desde este punto o con un impulso alcista más y luego hacia la zona de los $54,000, invertiré 3/4 partes. Y si vemos una capitulación más agresiva hacia niveles de los 50,000, 47,000, que ya desde máximo sería una corrección de un 63%, estaré con el capital que, como menciono, tengo predispuesto para invertir estaré ya con el capital que, como menciono, tengo predispuesto para invertir en Bitcoin un 100% invertido. Volviendo al corto plazo, como menciono, tuvimos este movimiento ligeramente alcista, está respetando esta línea de tendencia y en el corto plazo podríamos esperar tal vez caídas a la zona de los 62,000 y si respeta esta línea de tendencia seguir haciendo máximos cada vez más altos. También podríamos estar formando una bandera bajista más en el corto plazo, que quede todavía un movimiento, como menciono, hacia la zona de los 66,000 antes de ver su ruptura, que por análisis técnico desde que comenzó la caída agresiva podría llegar, dependiendo de dónde rompa, hacia la zona de los $51,000. Entonces, en el corto y medio plazo todavía podrían quedar caídas hacia estos niveles, pero eso no quita el hecho de que ya desde máximos, como les menciono, hemos hecho una corrección de prácticamente un 50% a los niveles de los 63,000. Y en mi opinión, evidentemente no es consejo de inversión, estas zonas son buenos puntos de por lo menos hacer compras parciales. Muchas personas están esperando hasta que Bitcoin caiga por debajo de los 50,000 para empezar a considerar compras. Eso, en mi opinión, es un poco peligroso, ya que corren el riesgo de que Bitcoin los deje fuera de esta oportunidad de inversión que viene formando, que no veamos niveles mucho más bajos y que terminen comprando en niveles superiores en caso de empezar el mercado alcista. Les he mencionado en varios videos porque creo que este mercado bajista va a terminar un poco antes, tal vez 1 o 2 meses antes, y que veamos los mínimos de cara a septiembre o octubre, no de cara a noviembre o diciembre, pero igual todavía quedarían aproximadamente unos 80 o 100 días para ver esa posible capitulación final. Lo normal es que cuando Bitcoin llega a zona de mínimos lateralice en estos niveles. En el caso del mercado anterior fueron 260 días y justo en los mínimos fueron 57 días. Si hablamos de que estamos en una etapa anterior, desde esta capitulación, el 6 de febrero, los $60,000, 250 días se cumplirían para aproximadamente mediados de octubre. Y si estamos ya en esa zona de acumular, estaríamos hablando de que podrían quedar un mes de nuevo hacia zonas de los 58,000, 57,000 con un retroceso más para nuevas acumulaciones. Evidentemente todavía se puede marcar un mínimo más bajo, por eso tampoco recomiendo estar 100% expuesto y dejar un margen de por lo menos la mitad, un tercio aproximadamente para acumular en caso de que el activo siga cayendo. En cuanto a Ethereum, tengo en esta otra gráfica los puntos de compra que he realizado en los 1900, 1800, 1700 y cada caída de $100 ir realizando compras. Creo que los mínimos se pueden encontrar justo en esos niveles de la capitulación arancelaria que vimos en abril del 2025 y si el activo sigue cayendo simplemente aguantaré la posición, pero en los 1400 haré mi última promediación. Esta zona de acumulación, para los que son más viejos en el canal, la había marcado desde que estábamos justo en la zona de los 3300 antes de esta caída que ya hemos tenido de un 56% y desde máximos la caída ha sido de un 70%. Estamos rompiendo o justo manteniendo incluso esta línea de tendencia que venimos siguiendo desde los mínimos del 2022. Entonces,
en mi opinión, por análisis técnico, estamos ante una buena oportunidad de acumular poco a poco, como menciono, promediando, con vistas a los $6,000 por lo menos para el próximo mercado alcista. Ahora, en cuanto a los mercados tradicionales, como les menciono, hoy fue la salida a bolsa de SpaceX. Estábamos en este trade en el Nasdaq, estuvo muy cerca del tocar TP, mantenimos la posición y parece que se ha dado la vuelta. Igual creo que en algún momento el Nasdaq va a llegar a retestear esos máximos anteriores, con una caída de al menos un 14%. Recordemos que una gráfica semanal poniendo la media móvil de 200 periodos está bastante alejada de esta. Las veces anteriores que se ha alejado tanto, estamos hablando de porcentajes de un 45, un 62 y un 43%, ha tenido caídas de media de un 25 o un 27%. Si se repite la historia, podríamos estar hablando de que le quedaría una caída de por lo menos un 27% hacia esos mínimos de aquí. Yo soy un poco más conservador. Vean que ese short de aquí se plantea en niveles mucho más altos, pero dependiendo de qué acción del precio nos deje, podría llegar antes o después. Lo mismo con el S&P 500. Podríamos tener este escenario más bajista donde tenemos una corrección de un 13% para agosto del 2026, es decir, para dentro de los próximos 60 días, o que siga haciendo máximo, lateralice en este punto y luego tengamos una corrección de tan solo un 9 o 10%. En cualquiera de los dos escenarios, lo más lógico sería ver un retesteo, como menciono, hacia esta zona de máximos. Hubo mucho hype por la salida a bolsa de SpaceX. Esta es la gráfica. De momento, evidentemente, en gráfico de una hora no tenemos mucha información, pero en caso de tener caídas para las próximas semanas o meses, pudo ser un evento del Sell News y que más bien eso produzca una extracción de liquidez del sector tradicional. ¿Qué creen ustedes que pase si el Nasdaq corrige hacia estos niveles que les menciono desde este punto un 11%? Bitcoin, lo más lógico sería que corrija el mismo porcentaje o incluso hasta el doble. Una caída de un 11% lo pondría en la zona de los 56,000 y una caída de un 22% lo pondría hacia niveles de los 49,000, niveles en los que consideraría que sí se está marcando un fondo absoluto, es decir, similar al de la zona de los $15,000, para ver una nueva etapa alcista. En cuanto al índice del dólar, es otro factor que podría generar caídas en esos activos. Está ya llegando a la parte alta de la resistencia que venimos hablando desde toda esta subida de aquí. Marcó un doble suelo en esta etapa y si vemos una ruptura a este nivel, podríamos ver niveles mayores. Recordamos que en el mercado bajista anterior llegó a la zona de los $113 y esto intensificó la caída en Bitcoin. En este punto, solo con una caída o más bien una subida hacia la zona de los 105, también podrían generar caídas y una desrevalorización. Igual con la gráfica del USDT y USDC que muestra la dominancia, estamos todavía en esa fase de ruptura hacia zonas de compra de ciclo como ocurrió en el 2022, estando en esta fase del patrón de acumulación de Wyckoff. Veo poco probable que llegue hacia estas zonas de una dominancia del 20%. Si llega, será para hacer compras más agresivas, incluso en algunas altcoins, dependiendo de cómo esté la dominancia de Bitcoin en ese punto. Sí, como les he mencionado, desde hace meses vemos esta subida hacia la zona del 63%, que recordemos sería tocar la resistencia histórica. Podríamos ver caídas, no una caída como en ciclos anteriores tan agresiva que produzca una alt season de verdad, pero sí una caída tal vez hacia la zona del 50% para el próximo mercado alcista. En este punto, pocas personas estarían comprando altcoins por el pésimo rendimiento que tuvieron anteriormente y sería buena zona para acumular, tal vez altcoins de calidad. Estamos hablando de Solana, si llega tal vez a la zona entre los 50 y $37, y Hype si tiene una corrección mayor, promediando en los niveles de los 52, 46, 41. Evidentemente, la posición de ese portafolio dedicado a las criptos, si es que lo tiene, debería estar en Bitcoin. Cada quien decidirá qué hacer en este punto, evidentemente, pero históricamente eso ha salido bien. Muchas personas en ciclos anteriores no acumularon nada de Bitcoin esperando que las altcoins tuvieran un mejor desempeño y hemos visto, al menos en ese ciclo, que eso no habría sido una buena decisión. Si nos vamos a la dominancia de Bitcoin, podemos ver la poca caída que tuvo, pasando solo del 65% hacia el 57%, recordemos, en la gráfica de la dominancia. En cuanto al petróleo, salimos manualmente en la zona de los $86 y para los que están en el Telegram VIP, recordarán que estaba en la zona de los 83 y si hubiera llegado a esos niveles, pero por precaución en este doble suelo decidí tomar ganancias. Les recuerdo, puede unirse al Telegram VIP, el link está en la descripción. Es gratuito hasta los primeros 100 miembros. Tengo un Excel público donde comparto todas las operaciones que vengo haciendo de forma completamente pública y transparente. De momento, en 4 meses aproximadamente, llevamos un 29% de rendimiento anual. En cuanto al índice de miedo y codicia de cripto, seguimos en miedo extremo.
históricamente son buenos puntos para acumular en la mayoría de las ocasiones, no en todas. Y también el índice de sentimiento de la bolsa está en zonas de miedo, a pesar de que el S&P 500 se ha recuperado ligeramente y prácticamente sigue en zona de máximos. En cuanto a los activos con mayor capitalización de mercado, podemos ver cómo SpaceX llegó al top 9 en su primer día de cotización. Vean el ratio riesgo-beneficio. Si se invierte $1,000, por ejemplo, en SpaceX en este punto y llega a ser la empresa con mayor capitalización de mercado superando Nvidia, se ganarían aproximadamente $1,500. Una empresa que recién acaba de salir, hay mucho FOMO, fue la IPO en la historia donde el retail más compró y normalmente el retail no suele tener beneficios. Esto se los comentaba en el Telegram VIP. Actualmente hay una gran sobrecompra en esta empresa. Cotiza a 90 veces sus ganancias reales. Hay que ser conscientes de esto. Bitcoin está en el top número 15, llegó a estar en el top número 5 o 6. Si tenemos un mercado alcista que lleva a Bitcoin hacia la zona de los $150,000, $180,000 o $200,000 aproximadamente, nuevamente recuperaría ese top 10. Realmente creo que Bitcoin tiene el potencial de nuevamente alcanzar el top 5, incluso posicionarse como el segundo activo con mayor capitalización de mercado después del oro, pero evidentemente esto no va a ser ni en 4 años ni en 8, hay que darle tiempo al activo. Recordemos que tiene un suministro limitado, podemos ir aquí a CoinMarketCap y verlo, de las 21 millones de unidades que van a existir, ya se emitieron más de 20 millones, lo podemos ver por aquí. Y básicamente está destinado a subir por la inflación siempre y cuando su red se mantenga segura. Por eso es que personalmente considero a Bitcoin como uno de esos activos que podemos invertir para el largo plazo, y evidentemente también hay otras opciones como el S&P 500 o el Nasdaq, pero por este suministro limitado puede llegar a ser buena idea, como les menciono también por el tema inflacionario. Volviendo al análisis de Bitcoin, en cuanto al patrón, que ya hemos visto en varios videos, este extrapola el patrón del ciclo anterior, pero en el futuro estaría hablando de que podría quedar una subida marcando un doble techo en la zona de los 82,000. Eso es curioso porque luego nos marca una caída más, de nuevo hacia la zona de los 60,000, y esa capitulación final para octubre y noviembre, mantenernos aproximadamente un mes más en la zona de los 55,000 y que sea la etapa de acumulación final. Esta gráfica ha tenido sus aciertos, también sus fallos anteriormente, por lo que lo mejor es simplemente usarla como una guía. Lo que nos marca es una subida y luego una caída que barra el mínimo de la zona de los 59,100 dólares, que han sido los mínimos de este ciclo actualmente. Veremos si ocurre algo similar. En cuanto a los ETFs de Bitcoin, ha bajado la presión bajista. Venían saliendo unos 600 o 700 millones de dólares por día y ahora ha bajado a 270 y 22. Veremos si en un futuro hay compras que hagan un suelo verdadero en el medio plazo. En cuanto a la reserva estratégica de Ethereum, la única empresa que ha realizado compras realmente fuertes en este mercado bajista ha sido Bitmain. Tienen un precio promedio horrible, pero tenemos que ser conscientes de que por lo menos han seguido acumulando, y en caso de que Ethereum recupere la zona de los 4,000 o 5,000 dólares, esta empresa tendría fuertes ganancias. En cuanto a la liquidez, hay más en zona de shorts hacia los 70,000 dólares, y en zona longs tendríamos hasta los 58,000, aproximadamente 4.3 billones de dólares. Está bastante pareja, podemos ver cómo está justo esta zona de liquidez en la zona de los 60,000, pero la mayoría en el corto plazo están los 64,000, los 67,000 y los 74,000. Pasándonos a 3 meses y filtrando el real del corto plazo, vamos a ver si se generó liquidez por niveles inferiores. Podemos ver cómo esto ha sido así. En el video anterior de hace 3 días no había liquidez en este punto, pero la mayoría sigue de forma escalonada hacia la zona de los 82,000. Entonces, si Bitcoin logra aguantar la zona de los 60,000, es normal que vayamos subiendo poco a poco. Veremos hasta qué niveles. Incluso se podría rellenar parcialmente este imbalance que dejó hasta los 70,000 aproximadamente. En caso de que esto ocurra, esta posición que tenemos en short en Bitcoin saldría en negativo, pero se recuperarían las ganancias con las compras que ya realizamos en spot. Les recuerdo, puede tener acceso a las plantillas para que gestione sus inversiones, al curso inicial y al grupo VIP donde se comparten todas estas señales y demás consejos, simplemente uniéndose con el link que está en la descripción. Les dejo este video por aquí acerca de la estrategia de compra de Strategy, y si el video les gustó me ayudaría muchísimo dando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas. Hasta el próximo video.